Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 88 de Espíritu del Ring. Yo soy Creer Spirit y el día de hoy, si no estás viendo el video, estamos presentados por Valero. Vean esta playera de Sandokan Jr. Pueden ver mejor en mi Instagram, @CreerSpirit, donde hicimos una dinámica y regalamos playeras. Yo les avisé desde la semana pasada. Ahorita ya están entregadas, pero bueno, a ver qué otras dinámicas se pueden vender en estos días. Espero que buenas cosas. El futuro, yo estoy grabando esto mucho antes, pero el futuro me dice saludos, Creer. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de varios temas. De arranque, les va a doler esta noticia, les va a doler muchísimo. Hoy no hay tour de arenas, porque hay 3 temas que me parecen fundamentales hablar. Y creo que no podía dejarlos por fuera. Y el primero es la victoria de Penta por el campeonato intercontinental. A lo mejor se quedaron con ganas la semana pasada. Ya les comenté que estoy cambiando un poquito mi proceso de trabajo, lo que significa que me estoy perdiendo prácticamente todo lo que pasa el fin de semana, en post de traerles mejor contenido, de preparar mejores cosas, y en un par de meses seguramente entenderán por qué ha sido esta evolución. Y yo también quisiera no estar corriendo siempre con las entregas de mi propio material. Es parte de eso. Entonces, por eso la semana pasada no hablamos del tema de Penta. Creo que de todos modos profundizamos sobre Ángel de Oro, estuvo padre. Pero sí queda decir que lo de Penta fue fenomenal, sin duda. Ahora, quiero abrir debate. No significa solamente la victoria. Si tú sigues este podcast con cariño y con continuidad, sabes que los primeros días de este 2026 yo le dediqué un episodio a Penta sobre todo lo que hizo en 2025. Tenía mis propias conclusiones, te hablé de todas las luchas titulares que tuvo. Y de ahí por fuera, en TikTok vine analizando qué estaba pasando con él los primeros días de este año, ¿no? Y la verdad es que no mucho. O sea, estamos a marzo. Y es hasta en marzo que sucede algo a nivel telling con Penta. Porque fuera de eso, estuve involucrado durante varias semanas junto con Rey Mysterio y Dragon Lee en una rivalidad con The Vision que no terminó. Una rivalidad que, por cierto, vienen manejando también desde que Seth Rollins era el líder y antes de que fuera la lesión, me parece, la primera lesión ficticia de Seth Rollins. Entonces, sí quiero marcar que esa rivalidad con The Vision, específicamente, nunca con Seth Rollins, sí como que ha estado ahí yendo y viniendo y no sé cuáles eran los planes para esta edición de WrestleMania, pero pues para mí tenían más claridad que estuvieran involucrados todavía o que cerraran este ángulo, porque no lo cierran. O sea, se queda a medias lo que ejecuta Penta por ser pues un mid-carder, ahora el mejor mid-carder de su marca, y porque The Vision está lleno de mid-carders, básicamente. Entonces es como ir y venir en esta rivalidad. Y de pronto obtiene esta oportunidad contra el grande americano para retar al campeonato intercontinental. La gana, casi que de sorpresa, casi como que de la nada. Y se plantea para el Raw Post Elimination Chamber, que entiendo por qué no fue en la Chamber. Muy poco tiempo había en el show para poder ejecutarlo. Pero pues también hubiera estado bueno que el campeonato intercontinental se defendiera ahí. Ahora el deseo, y como lo dijo el propio Penta, es que lo defienda pues en WrestleMania, y esperemos que sí. Y lo puntualizo porque hay ocasiones en las que el campeonato intercontinental no ha llegado a WrestleMania. Mira, yo creo que la que más me acuerdo debe ser el 33. Estoy casi seguro que el 33
Dean Ambrose era el campeón intercontinental. Imagínate Dean Ambrose. O sea, Dean Ambrose ese mismo año había sido, o bueno, en ese mismo Road to WrestleMania, esos mismos meses, había sido campeón mundial, si no me equivoco. Imagínate. Sí, porque en el 32 tiene su rivalidad con Brock Lesnar, que es muy mala. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y en verano consigue el título mundial. Entre Money in the Bank y SummerSlam. Lo pierde con AJ Styles. Que después va y lo pierde frente a John Cena. Y que después va y lo pierde frente a Bray Wyatt. Ese WrestleMania 33 es un desmadre. Y el campeonato intercontinental termina en manos de Dean Ambrose, me parece. En manos de Dean Ambrose otra vez, pero en el kickoff de WrestleMania 33. Casi seguro que fue así como se contó esa historia. Y dices, no mames, Dean Ambrose en el kickoff siendo campeón intercontinental. Y no es el único ejemplo, No es el único ejemplo que te puedo dar de WrestleMania donde el campeonato intercontinental no se defendió. Entonces, con esto en mente, pues siempre surge la duda de, cabrón, es que cada año, a pesar de que sean 2 noches, está más apretado el cartel, O sea, nada más piensen que en cuestión femenina, creo que el máximo en cuestiones de 2 noches ha sido 5 combates femeninos en el 36. Y eso porque el 36 se complementó por las luchadoras. Porque muchas personas que tenían que haber luchado no quisieron luchar. Entonces las luchadoras tuvieron su oportunidad. De hecho, ese WrestleMania 36 es el WrestleMania que yo creo que WWE dice, ¿sabes qué? Liv Morgan va a ser la cara de la siguiente generación porque ve lo que se está rifando, ¿no? Tiene una lucha contra Natalia muy olvidable, pero que sintetiza lo que después se convirtió, pues, la propia Liv Morgan, lo cual me parece increíble. Entonces, pues todo puede pasar, todo puede pasar en un Road to WrestleMania. Y de la misma manera, yo comento, oye, pero ¿era realmente necesario que pasara de esta manera la victoria de Penta? No me molesta, por supuesto, yo contento. De hecho, si tú te vas a mis podcasts del Road to WrestleMania pasado, cuando ya se confirma esta lucha de Penta por el campeonato intercontinental, yo decía, no creo que Penta debería ganar el título en WrestleMania 41. No creo que debería de ganar, porque en ese momento Finn Balor estaba muy fuerte, Bron Breakker estaba muy fuerte. Incluso no es que Dominic estuviera muy fuerte, pero era el caballo negro, entonces era una gran opción y lo fue. Creo que es una gran victoria y después los reinados son, pues, otra cosa. Pero en el caso de Penta yo sentía que si ganaba el campeonato intercontinental en ese momento, el público se iba a frustrar muchísimo con su victoria, porque iba a ganar y no iba a poder sostenerse como campeón por la falta de costumbre a trabajar dentro de WWE. Y se lo iban a quitar muy rápido. Entonces, creía yo, y sigo creyendo, que era necesario que hubiera una evolución, que hubiera un trabajo duro por parte de Penta para llegar a este campeonato y que la historia se contara mucho mejor. Y creo que se pudo contar en muchas otras ocasiones esta misma historia, pero se terminó contando a 6 semanas de WrestleMania. Y el problema de esto, el problema de este cambio titular en este punto, para mí, más allá de la felicidad que me genera que Penta haya ganado, es que no se siente especial fuera de que consideramos que es importante para Penta, ¿me entienden? Para nosotros es alevosía, es alegría y mucha felicidad. Pero para el booking interno no se siente como algo importante. Porque cuando tú le quitas un título a alguien en un Road to WrestleMania es porque el plan que tienes para esa persona es aún más importante. ¿Me entiendes? Suena extraño, pero lo es. Más aún, este segundo reinado de Dominic pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? O sea, que entiendo que primero estuvo lesionado
Dominic. No, primero estuvo lesionado Penta. Penta se lesiona en diciembre, creo. En diciembre o en noviembre a finales. Rumbo al torneo de John Cena. Y luego Dominic se lesiona a finales de diciembre. Entonces, arranca enero, regresa Penta. Y hasta febrero regresa Dominic. Me estás diciendo que quizás Penta iba a ganar el campeonato sobre Dominic. No sé. Royal Rumble. Que me hubiera parecido más lógico, ¿no? No específicamente en el evento. Pero bueno, pon tú que en el Raw del Rumble, ¿no? O en el primer Raw Netflix, por ejemplo. Creo que podría. El primer Raw Netflix del año. Creo que hubiera sido el lugar exacto para hacerlo. Pero las lesiones no lo permitieron. Y hasta este punto. Pero entonces Danhausen no iba a debutar en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esto? No lo vamos a saber hasta dentro de muchísimo tiempo. Pero creo que la verdad es una falta completa de compromiso a contar una historia coherente. O sea, si John Cena pierde el campeonato ante Dominic Mysterio, porque en palabras de John Cena lo que quiere hacer es darle más altura al personaje de Dominic Mysterio, ok, te la compro. Y creo que sí es una lucha muy valiosa para la carrera de Dominic Mysterio. Entonces, si ese es el supuesto, ¿vale? Y Penta ya está lesionado. Y la lucha que teníamos pactada era la de los Lucha Brothers. O sea que no iba a suceder antes de Guerra de Titanes ese cambio titular de Dominic por Penta. O sea, no creo que fuera a suceder antes. Tenías 3 lugares para poner ese combate. El Raw 1 de Netflix de este año que pasó. El Raw posterior a Royal Rumble, yo creo. Y el Raw posterior a Elimination Chamber. Y así como lo planteo, así sucedió, güey. O sea, que es una consecuencia coherente de lesiones. Más no me parece que de telling. Porque si ya tiraste del gatillo con Dominic Mysterio y este segundo reinado. Y Dominic Mysterio se lesiona. Quizás lo más conveniente hubiera sido que le quitaras el título a Dominic, ¿no? Quitar el título a Dominic, ponlo en juego en un torneo y que lo gane. Si quieres que lo gane Penta, si quieres que lo gane cualquier otro y que luego Penta se lo pueda quitar, ¿no? Pero consecuentemente la historia no es buena. Es a lo que intento llegar. O sea, para mí la historia de Penta ganando el campeonato por sí sola, o sea, la estructura, lo que hay interno para Penta es bueno. Pero la historia de cómo sucede, pues es arbitraria, es bobalicona, es, ok, pasó. Y luego, ¿me entiendes? Porque Penta, si ya tenía asignado su camino a WrestleMania, que lo veíamos medio perdido en meses anteriores, que es ser campeón intercontinental hasta mínimo WrestleMania, si ya tenía asignado este camino, ¿por qué no embelecer? O sea, si vas a meterlo a la rivalidad con The Vision para rellenar todos los demás lesionados que están, ok, está bien. Pero pues que siga haciendo alusiones como las que hacía AJ Styles con Dominic Mysterio, ¿te acuerdas? Que cuando Dominic se lesiona entre Money in the Bank, sí, ¿no? Es más semanas entre Money in the Bank y Night of Champions y no pueden tener ese combate en Night of Champions. Cuando Dominic se lesiona, AJ Styles empieza a contar esta historia junto con Dominic de que, lo ando siguiendo y aquí estoy y hasta en un Triple Manía lo alcanzó, ¿no? No digo que Penta tenía que hacer algo similar, pero más allá de estar diciéndole voy a romper la madre a Dominic en cualquier tipo de convivencia en la que estuviera o en cualquier tipo de entrevista, creo que WWE también tenía que hacer el esfuerzo por intentar meter un poquito de esa trama. Por ejemplo, ya tienes de vuelta a JD, que no sé si puede luchar. Ya tienes de vuelta a prácticamente todo el Judgment Day que se está sosteniendo. Pues a lo mejor también que tengan ahí algún tipo de cruce en backstage, ¿no? Pues es que
el pinche Penta, el mexicano que no va a superar nunca a Dominic, ¿no? Como que se gestara esa frustración. Pero, ¿qué diferencia hubo entre esta lucha y las luchas anteriores? Que en esta lucha el que tuvo ayuda no fue Dominic, sino Penta. Y entonces para mí demerita un poquito el logro de Penta, porque, una vez más, reitero, pónganse a pensar en las ocasiones anteriores en las que tuvo oportunidad Penta. La primera fue contra Bron Breakker en el Road to WrestleMania del año pasado. Pierde por temas de intervención, me parece que de Finn Balor. Ok. O de Dominic. Finn Balor o Dominic, cualquiera de los dos. En WrestleMania la lucha es justa, pero justo... la lucha es justa, pero justo en el momento clave es Dominic quien se lleva la victoria. Ok. Al día siguiente en Raw creo que tiene una oportunidad titular y Dominic no le gana justo a Penta. Y luego se van a Backlash otra vez. Cuarta oportunidad titular. Y Dominic gana con trampas de parte de Finn Balor. Ok. Entonces Finn Balor es la clave. Porque es la persona que ha permitido que Dominic alcance esto. De ahí nos vamos a Money in the Bank. Penta se va hacia intentar conseguir el Money in the Bank. Luego Night of Champions. Penta se vuelca hacia trabajar con la visión. Se cuenta este arco de Seth Rollins que afecta el booking de muchos luchadores, incluidos el de Penta. Y entonces Penta sí queda sin planes para SummerSlam por la lesión de Chad Gable. Regresa Penta después de SummerSlam y tiene una rivalidad infumable con New Day. Que además era sostenida sobre sobre un sombrero, güey. La rivalidad de Penta y el New Day. Y eso es lo que... Ganarle a estos hombres, a Xavier, que ha sido muchas veces campeón en parejas, y Raiden Ring, a Kofi, que fue campeón mundial, a Grayson Waller, ganarle a los tres él solito prácticamente, lo lleva a tener una lucha más junto con Rusev y Dominic Mysterio en Saturday Night Main Event, previo al tema de John Cena ganando el campeonato intercontinental. Entonces era imposible por booking, pero una vez más se le sumerge en la lucha y con quien tiene el enfrentamiento es con Rusev, como para darle más sabor. Pierden esa lucha y otra vez Penta se pierde un poquito, entra al torneo de John Cena, se lesiona y regresa otra vez para estar frente a The Vision. Y te hago referencia a todo lo que pasó de por medio, porque a pesar de que desde el día 1 o 2 que Penta está en WWE se le hacían entrevistas y había convivencias y había meet and greets, y la primera vez que se encontraron él y Dominic hubo una interacción, ¿sabes?, incómoda entre ellos, y son rivales naturales por cómo es Dominic, por cómo es Penta. La mera realidad es que esta última ocasión la rivalidad ya estaba fría. Entonces se llama pivot. No sé cómo sería la expresión en español. No sé si sería rebote. Creo que es rebote. De rebote o de pivot, Penta termina con este campeonato ahorita. ¿Y sabes por qué lo gana? Porque Finn Balor interviene en la trampa que iban a hacer. Y gracias a que Finn Balor interviene, Dominic se distrae y Penta lo termina con un Mexican Destroyer. Que además, bueno, ya le había aplicado el sacrificio, ya le había aplicado el Penta Driver y el Mexican Destroyer. O sea, le aplicó todo a Dominic y fue donde ya por fin le pudo ganar, porque se está rompiendo el Judgment Day. Más dentro del que fue una maldición por parte de Danhausen. O sea, son demasiadas ayudas para ganar un campeonato intercontinental. Eso es lo que quiero que quede claro. Porque está mal contada la historia. Ese es el punto. Ese es el punto de todo esto. Está mal contada la historia. Está mal contada la historia. Me alegra muchísimo. Estoy muy feliz. Pero que no se nos olvide que Penta es un hombre que tiene un cuerpo. Y con ese cuerpo ejecuta reglas, estructuras e historias. Y si WWE le dice, ¿sabes qué? Tú vas a hacer un jobber, pero vas a cobrar tanto dinero. Penta va a decir, ok, dale. Que obviamente no es así, ¿me entiendes? Pero quiero que entiendas esto.
El esfuerzo de Penta está hecho desde que firma con WWE. Él ya se cargó una carrera de 20 años para estar ahí. A él lo que le deberían llegar son buenas cosas siempre. Bueno, que no pueden llegarte siempre buenas cosas porque entonces las cosas ya no se van a sentir especiales, estoy de acuerdo. Pero Penta está obligado, por la carrera que tiene, a recibir lo mejor. Y esto es parte de... No todos los luchadores, es más, que sea el primer mexicano en ganar un campeonato intercontinental nacido en México, me parece una pendeja decir eso, pero bueno, el primer mexicano nacido en México en ganar un campeonato intercontinental no es poca cosa, considerando que en tu roster han trabajado Alberto Del Río, Andrade Cien Almas, Dragon Lee, por mencionar tres ahorita rápidos, ¿no? Pero Mister Águila, Psicosis, dicho el millonario, Super Crazy, Pierrot, Mil Máscaras en algún momento, Cibernético en algún momento, Latin Lover en algún momento. Místico. No es poca cosa, no es poca cosa ser el primer mexicano en ganar un campeonato intercontinental. Es muchísimo, es mucho más importante de lo que realmente parece. Pero la propia WWE no le está dando esa importancia al contar esta historia, ¿me entiendes? Y eso es a lo que a mí me parece que están haciendo mal. Que me da mucho miedo que este reinado de campeonato intercontinental termine en ser pasajero. Porque el de Dominic no fue, este segundo a lo mejor fue de intermisión, ¿no? Fue pasajero, fue para darle un segundo reinado a Dominic, para darle un booking lógico. Que no hizo nada, es que en serio, no hizo nada desde que se lo ganó con Cena hasta ahorita que lo pierde con Penta. Y no me vengan con su lesión fue a finales de diciembre, o sea, tuvo por lo menos un mes para hacer algo y otro mes en lo que regresó para hacer otra cosa y no las ha hecho. O sea, tuvo 2 meses para contar algo, quitando el mes y medio que estuvo lesionado y no contó nada. Entonces sí, es de reserva, es como de bueno, necesitamos ponerlo aquí porque luego se va a mover para acá y se tiene que ir para allá. Pero, siendo completamente honesto. Siendo completo. Y ustedes también sean honestos consigo mismos. O sea, esta es la mejor manera que había para contar esta historia. Para mí, si este iba a ser el resultado, pues cuéntalo ya en WrestleMania, güey. O sea, ¿qué te cuesta contar esto en WrestleMania? Hubiera sido mucho más icónico. Ah, no, güey. Porque seguramente el plan para WrestleMania, y lo digo sin ningún tipo de conocimiento de qué puede llegar a ser, no va a tener a Penta como protagonista. Gane o pierda. ¿Me entiendes? Y ojalá me equivoque una vez más. Y ojalá me equivoque. Pero mientras son peras o son manzanas, lo que intento siempre impulsar en este proyecto es el pensamiento crítico. Y muy contento de que gane el campeonato. Porque sí es por su esfuerzo, más no es por su decisión. O sea, él no decidió que ese día iba a ganar. Lo decidió alguien más. Más darle reconocimiento sí es por su esfuerzo. Y no solamente en WWE. Pero creo fervientemente que se podrían haber hecho las cosas mucho mejor. Si no le ibas a dar el campeonato a Penta hasta en un momento importante, dáselo en un verdadero momento importante. Si lesiones como la lesión de Dominic o la misma lesión de Penta evitan que eso suceda, entonces evoluciona. Espérate un poquito más. Ya te has esperado muchísimo con otras historias. Por ejemplo, Jay Uso versus Jimmy Uso en WrestleMania 40. Y de todos modos el resultado es basura, ¿sabes? Espérate un poquito más. Es que no costaba nada que esta historia se contara en WrestleMania, pero como hay una historia de Judgment Day de por medio, los bookings se van todos a la basura. Entonces siempre es necesario tener claro algo. Y creo que este es el punto. El booking de tu luchador favorito siempre se va a ver afectado por 20 bookings más. Entonces también es imposible que todas las ocasiones sean un buen booking, ¿me entiendes? Y eso también es el análisis que quiero denotar. Penta
de manera honesta, podría contar mucho mejores historias en WWE. Mas no ha podido porque hay muchas historias de por medio. Muchas. De hecho, creo que hasta las pocas intervenciones que ha tenido en AAA han sido más redundantes que sus intervenciones en el roster principal. Es necesario que Penta se vuelva dimensional ya. El Cero Miedo es muy, muy chingón. Pero si WWE no te da el tiempo en cámara, como sí se lo dio al principio, es muy difícil que te quedes ahí para siempre. Y lo que queremos es eso, que quede en la historia de WWE Penta. Entonces necesitas apoyarte del booking, necesitas apoyarte de algo. Y este reinado intercontinental, y con esto quiero cerrar, es la clave. Yo no quería que lo ganara en WrestleMania 41 porque creía que iba a ser un factor que rápidamente le iba a venirse en contra. Creo que ahorita es el momento adecuado para tener el campeonato intercontinental. Eso sí lo creo para él, específicamente para él, porque tiene 6 semanas para demostrar por qué debe de seguir siendo campeón intercontinental una semana 7. Y tiene todo el bagaje y toda la posibilidad de que el público lo apoye esas 7 semanas sin cansarse de Penta. Pero en medida en que se cuente la historia de esa manera, Penta va a seguir siendo brillante. Reitero una vez más, ha logrado cosas que otros luchadores no han logrado en WWE. El único es Alberto Del Río, y lo de Alberto Del Río ya lo hemos analizado muchas veces. Fue el momento correcto, el cuerpo correcto, la decisión incorrecta, diría yo. Pero ahí estuvo en el lugar correcto, ¿sabes? Penta se lo ha ganado por puro mérito. Y para que eso no se quede en el abandono completo, se necesita contar una buena historia. Y estoy muy ansioso de ver qué historia van a contar con Penta. Porque sin importar qué, yo nunca he dejado de confiar en él. Y siempre, siempre, siempre voy a seguir viniéndoles a contar todos mis pensamientos alrededor de Penta. Porque para mí no es un Jover, no es el cero victorias. Es un güey que se ha superado y se seguirá superando porque es un chingón. Felicidades a Penta por esa victoria. Sé que no va a escuchar este podcast. Estoy muy contento contigo y deseo mucho que las historias que se cuentan a tu alrededor sean aún mejores, porque te lo mereces como personaje. Y también para tu hermano. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. Los mexicanos de AEW siguen dando de qué hablar. Este fin de semana vamos a tener una lucha inédita. Andrade versus Bandido. Inédita en el mejor sentido de la palabra, porque yo creo que no la hemos vivido a este nivel bajo ningún contexto, aunque tampoco estaría seguro si la hemos vivido siquiera. A lo mejor en otro ambiente, con otros nombres, más no como Andrade el ídolo y Bandido la superestrella en la que se convirtió el año pasado. Entonces esta lucha tiene todo para robarse la noche. Y mira que tienes muchos nombres importantes, muchos en este mismo cartel. Pero bueno, Penta va a estar trabajando. Penta, mira ya. Media hora de hablar de Penta, lo que me hace. Bandido va a estar trabajando con Andrade. Y la verdad es que no hay como mucha rivalidad de por medio. Bandido sale un día a complementar a Brody King. Y dice, yo también quiero un reto. Brody King va contra Swerve Strickland. Que de hecho, este sábado que pasó Swerve Strickland tiene que haber luchado con el hermano de Bandido en Collision. Como estoy grabando esto antes, no lo he visto. Pero para que veas que también Gravity, el hermano de Bandido, está chingándola ya en AEW. Despedido, ha regresado, no sé bien cómo está. Y Brody King está entonces en su rivalidad o en su programa, no diría que es una rivalidad, sino más bien un programa con Swerve Strickland. Y por su lado, Bandido está en un programa con Andrade. No hay una rivalidad porque básicamente Bandido sale y dice, yo también quiero un reto. Yo también quiero un reto. Pum, pum, pum. Pinche. Hay veces en las que no comprendo bien cómo buquean algunas personas. Y aparece Andrade. Aparece Don Callis y aparece Andrade. Y dicen, órale, aquí está. Esta es la confrontación. Y la verdad es que está bastante bien. Porque después de todo lo que vino haciendo estas últimas semanas Andrade. Y si no sabes bien, hace
episodios de podcast creo que hablé largo y tendido de Andrade, entonces vételo a escuchar. Después de haber estado trabajando en la órbita del campeonato mundial, pues era muy difícil contar una historia diferente para Revolution. Creo que eligieron un rival adecuado. Es muy probable que Bandido pierda y que eso siga contando algo dentro del propio booking de Bandido, porque después de perder con MJF se desaparece, se va de vacaciones, quiero pensar yo, porque ha estado chingándole muchísimo. Y ahorita pues veo muy difícil que le gane a Andrade, aunque me encantaría. Creo que las dos cosas serían buenas. Y de que va a ser una luchota, va a ser una luchota. De hecho, Andrade, no lo comenté mucho aquí, pero Andrade acaba de tener una luchota te iba a decir en Japón, en Estados Unidos con New Japan, que fue contra Yota Tsuji. Una lucha de más de 30 minutos, cabrón, por el campeonato mundial de New Japan Strong. Y es una lucha donde Andrade demuestra lo listo que está físicamente. O sea, está en un nivel brutal el ídolo. Pero neta, amigos, tienen que ver esa lucha. Para mí no es mejor que la que tiene con Strickland, pero reitero, fíjate nada más los nombres con los que ha estado trabajando Andrade. Strickland, Yota Tsuji, Omega, Hatman and Page. Son 4 nombresotes. Son 4 nombresotes. Y allá en WWE, a lo mucho estaba trabajando con LA Knight, ¿no? y no puede, o sea, es que neta, no puedes comparar estos 4 nombres con un LA Knight. O con un. Con Carmelo Hayes. Tampoco, a pesar, y saben que es uno de mis luchadores favoritos, pero tampoco lo puedes comparar con Carmelo Hayes, porque todos estos tienen una historia, cada uno a su manera, ¿no? Entonces, esta lucha que tiene en New Beginning se llamó el show de New Japan, que aparte está bueno, se los recomiendo. Pues ve confrontarse a Andrade con Yota Tsuji y Andrade durante más de 30 minutos demuestra por qué está súper preparado. Yo creo que aquella lucha que tuvimos en The Crash, la única donde consiguió el campeonato de The Crash contra Demet Azul, apenas y nos daba un spoiler de lo que iba a ser esta nueva era de Andrade. Después de eso vino el bloqueo hacia su figura hasta ahora en enero. Tampoco duró tanto, ¿no? Fueron 3 meses de bloqueo. Pudo ser peor, o sea, se hablaba de un año. Y ahora pues tiene esta posibilidad, esta gloria de verse con los mejores del mundo y de confrontarse y de hacer luchotas. Y reitero, no digo que sea mejor que la de Yota Tsuji, pero. Perdón, no digo que la de Yota Tsuji sea mejor que la de Strickland, pero la de Bandido seguramente va a superar todas estas. Y al menos se está estableciendo como un luchador que no tiene miramientos. Se habla tanto de quién podría ser el hombre que le quite el mundial a Claudio Castagnoli. Se habla mucho de Hechicero. Creo que es una gran opción. Creo que Hechicero es una gran opción. Pero fíjate, y esto es un planteamiento que estoy teniendo ahorita muchos días antes de que se suba este podcast, ¿no? Creo que ganándole a Bandido tiene una puerta abierta para irse contra Claudio Castagnoli en homenaje a 2 leyendas. Y que creo que terminaría por complementar el programa muy bien. Muy bien. Ahorita la gente está enajenada con la idea de que pues no está bueno el programa de homenaje a 2 leyendas, que yo no sé de dónde no le ven lo bueno. La verdad es que a mí me parece un programota, pero dale, que no está bueno, que no está que no está en su prime. Un Andrade Claudio Castagnoli por el Mundial del Consejo creo que sería la pieza para conformar un cartel perfecto, ¿sabes? Y todo esto se desglosa de un Andrade que está dando lo mejor y que fácil y sencillo este año podría convertirse en el mexicano del año, ¿no? El año pasado era arbitrario porque Bandido salió casi que de la nada, regresaba de una lesión y se postuló y se estableció. Pero ahorita Bandido tiene mucha competencia, desde un Penta que está ganando un campeonato intercontinental, un hijo del vikingo que seguramente va a estar en un muy buen nivel este año y que probablemente esté ganando el campeonato, el megacampeonato este fin de semana. Y
y tantas otras cosas, ¿sabes? Tantas otras cosas que ver y que esperar. Entonces Andrade va muy bien. No sé si va a llegar a la órbita del campeonato mundial de AEW, pero si de por medio va a tener el del Consejo Mundial un ratito, ¿sabes? Y que recordemos que la alianza de Consejo y AEW comenzó con un Andrade. Creo que no lo veo mal. Y le puede dar juego a un Andrade que ahorita no puede ser campeón mundial. Porque el programa del campeonato mundial de AEW, sin saber yo tanto de AEW, me queda claro que está direccionado y enfocado completamente hacia su evento de All In en Inglaterra. Y quiero pensar que entre que Hatman y Strickland no se están encontrando como los grandes rivales que son, y si Hatman va a seguir en la órbita titular después de este propio Revolution, porque con MJF hay temas escabrosos, me parece que Will Ospreay tiene que coronarse en All In, ¿sabes? Creo que es el lugar de Will Ospreay. Entonces, como que eso no da pie a que hay un Andrade ahí. Pero hay tantas otras opciones. Y de por medio un campeonato mundial en lo que es homenaje a dos leyendas y aniversario es un espacio buenísimo para seguir desarrollando a Andrade dentro de AEW, que tenga su lugar y que tenga sus historias como ahorita, porque si bien tuviera un título, Andrade Bandido creo que sería una luchota mucho más anticipada. De hecho, se me hace incluso extraño que el propio título de Bandido pues no esté siendo defendido. Claro, porque es muy probable que pierda. Entonces, como va a perder, no puede perder el título ante Andrade, porque Andrade claramente no se va a poner en la órbita del campeonato mundial de Ring of Honor. No tendría por qué. Y que a mi gusto todo va guiado todavía quizás a que Bandido y Brody King rompan en algún momento. Entonces, creo que ya con los 3 meses, 2 meses completos que llevo viendo AEW, eso es lo que creo que se está intentando contar con estos dos. Y estoy muy emocionado por esta lucha de este domingo. El día sábado tenemos Rey de Reyes, pero pues está muy difícil hablar de Rey de Reyes en este punto por el mismo tema que comenté la semana pasada. Entonces ni siquiera sé si lo voy a poder hablar la semana siguiente, ¿me entiendes? Así de escabroso está. Para cuando estoy grabando esto, que es el viernes a las 4 de la tarde, creo. La verdad es que está como muy complicado saber siquiera qué es lo que va a conformar el cartel completo de Rey de Reyes. Entonces por eso ni siquiera va a haber bloque de Rey de Reyes el día de hoy. Y mira que estoy quitando el Tour de Arenas, ¿eh? Oye, pero ya regresando a los mexicanos, hay muchos en AEW, no solamente Andrade y Bandido. Por ejemplo, esta semana pasada tuvimos una luchota entre Hechicero y Jon Moxley. Bueno, es que mira, Jon Moxley viene cabalgando y cabalgando y poniendo los puntos sobre las IES en AEW. Lo último del año pasado y lo primero que hemos tenido de él este año ha sido demostrar que es un gran pro wrestler. Más allá de todo lo que estuvo haciendo con los Death Riders los últimos años. Y su lucha con el clon, que no sé si comenté la semana pasada, y su lucha con Hechicero. Fuck. Yo no sé si alguna vez lo he comentado aquí en el podcast específicamente, pero Dean Ambrose es uno de mis luchadores favoritos. Incluso, yo te hablo, a ver, yo te hablo de muchos. Estoy seguro que sí lo comenté en mi historia con la lucha libre, que por cierto, yo creo que ya va llegando el momento de que haga la parte 4, porque estoy necesitado de unas vacaciones y creo que es un muy buen momento para ir pensando en grabar la parte 4 de ese podcast. En la parte 5 creo es, aparte. Si usted no sabe de qué te estoy hablando, tengo un par de podcasts que son de los primeritos o de entre los primeros 40 podcasts donde hablo de mi historia personal con la lucha libre. Y en cada uno voy como desglosando cómo fui yo entremetiéndome. Yo sé que no necesariamente te tiene que interesar mi historia con la lucha libre, pero es que la historia de cada uno se sumerge de manera diferente. Entonces cada uno tiene percepciones diferentes y muchas veces mis opiniones vienen arraigadas de mi propia historia. Por eso lo menciono. Pero bueno,
En algún episodio estoy seguro que les mencioné que Dean Ambrose fue lo que a mí me conectó con WWE de vuelta en 2014. Y la verdad es que es uno de mis luchadores favoritos. Durante muchos años no lo he seguido en AEW. He visto momentos importantes, como cuando pierde el título con CM Punk en All Out, como cuando gana su primer campeonato mundial de AEW, que para mí fue bellísimo, su rivalidad con Kenny Omega, donde pierde el título también de AEW. O sea, que sí le he puesto atención, pero les reitero, no seguía AEW semanalmente. Y ahorita que estoy viviendo esto es como de no mames, o sea, estás luchando contra Ares, el clon, y estás dando un combatazo en combinación de estilos. Ares es un luchador que tiene este formato, creo que le llama Freak Style, que es muy interesante y Jon Moxley sabe adaptarse perfectamente a él, pero luego viene Hechicero, que es un técnico perfecto y se adapta al estilo de un técnico perfecto, entonces es una locura. Ya en lo individual, pues Hechicero y el clon son segundones de Andrade en la Don Callis Family, entonces no se les está dando foco en una historia individual, pero en lo que es wrestling, por demás bueno, ¿no? Del clon podemos decir que esa lucha con Commander en Collision estuvo muy buena. Hechicero pues ha andado últimamente en Japón, entonces no había tenido tanto trabajo, pero se echó una lucha extrema con los Death Riders. Es con quien tiene la rivalidad actualmente Dean Ambrose y su facción, los Death Riders, ¿no? Frente a la Don Callis Family. Entonces ahí van y poquito a poquito van a lograr algo seguro. Otros mexicanos que están allá en AEW, por si se te habían olvidado, son Rush y Dralístico, que para cuando estoy grabando este podcast, acaban de hacer mañana hacen su regreso. Mañana para cuando estoy grabando, para ti fue hace el fin de semana. Hacen su regreso al cuadrilátero de AEW después de como 3 meses, güey. O sea, no sé, no tengo ni siquiera claro por qué se fueron, pero Dralístico y Rush se desaparecieron. Acaban de regresar en Collision para cuando tú estés escuchando esto. Y esperemos ya les den algo. Eran campeones en parejas de Ring of Honor. Pero pues como se van, no sé si anduvo lesionado Rush. Por ahí anduvo como diciendo que quería regresar al consejo. Que si se cambiaba el corte de cabello. Un montón de cosas, un montón de cosas. La última vez que yo lo vi fue pues en lo de Fuerza Guerrera. A él y a Dralístico. No sé si eso implicó algo. Pero bueno, ellos están en la facción ingobernable y están acompañados de Taurus y de Sammy Guevara. Bueno, Taurus Bis Mortos. Sammy Guevara y Bis Mortos son campeones en pareja de Ring of Honor. Pero te digo, eran títulos que traían Rush y Dralístico, si no me equivoco. Entonces ahorita la facción ingobernable seguirá trabajando en Ring of Honor y bueno, a ver cómo les va a ellos. Quien también está trabajando mucho en Ring of Honor pues es Commander, pero trae una rivalidad con los Premier Athletes y no hay mucho más allá de eso. Está teniendo victorias, está teniendo showcase y había estado desaparecido por su lesión. Ya está aquí de vuelta, pero lo más importante que ha hecho este año fue su lucha con Templario en un domingo en el Consejo Mundial, que no me parece mal, pero creo que Commander da para mucho, mucho más. Por su lado, tenemos a un montón de mexicanas también en AEW en este momento. De entrada, Thunder Rosa, que acaba de tener una luchota la semana pasada con Tecla, la campeona mundial. Thunder Rosa fue campeona mundial también de AEW. Una muy buena lucha, un buen showcase para seguir calentando la lucha de Tecla rumbo a Revolution. Y luego también Persephone está teniendo puras victorias. Que para cuando estoy grabando este podcast, no he visto todavía la función de Amazonas. De hecho, termino de grabarlo y me voy. Pero no voy a grabar el último bloque hasta regresando. Entonces ya te podré hablar un poquito de lo de Persephone en el siguiente bloque. Pero bueno, Yulisa León también estuvo trabajando recientemente en Ring of Honor. Entonces, ahí anda también carne mexicana dándolo todo en Ring of Honor, en AEW. Creo que no me está faltando ninguno y si me está faltando alguno es porque realmente ahorita no tiene relevancia en programación. Pero ve cuántos mexicanos fluyendo en una semana en AEW Ring of Honor, cosa que en WWE les cuesta un huevo. Si bien se me fue a platicar de Dragon Lee en el bloque anterior, y creo que era importante hablar también de Dragon Lee, pero bueno, no hubo tiempo, ya lo habrá porque creo que tiene un Road to WrestleMania brillante. Me parece que hay muchos factores que envuelven
a AEW y a su trabajo con los mexicanos, que le cuesta muchísimo, muchísimo, un huevote a WWE. Pero quizás podemos hablar de eso en el siguiente bloque cuando ya haya visto la función de Amazonas, porque de hecho tiene que ver con ello, ¿no? Hoy tenemos una lucha Mercedes Moné Perséfone que bueno, pueden cambiar algunas cositas. Ya nada más para cerrar este bloque, y por si se me olvida cuando lo hagamos el último bloque, que va a ser en la noche, en la madrugada, pues te invito a que si no has comentado este podcast, me vayas dejando un comentario, lo que tú quieras, en serio. Qué buen podcast, qué mal podcast, gracias por hacer el podcast, deja de hacer el podcast, lo que sea. Tú no sabes lo que me ayuda a mí que tú le dejes un comentario a los episodios de podcast, tanto aquí en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, Espíritu del Ring lo encuentras exactamente igual. Que si no sigues en Spotify, sigas en Spotify. Que si no estás suscrito aquí, suscribas. Porque pues lo único que vas a provocar es que esto siga y siga y siga evolucionando. Te digo que estoy intentando estructurarme de mejor manera para muchas cosas. Y es parte de eso que te pida este favor enorme. También te reitero, tenemos un Patreon. Tenemos un Patreon. El domingo pasado tuviste el episodio. Ya no es sorpresa para este punto, ¿verdad? Sí, creo que no lo he mencionado en ninguno. Ah, no, sí, lo mencioné en el podcast el viernes, que por cierto debe estar saliendo ahorita, lo tengo que recomendar. Episodio sobre todos los ganadores de Rey de Reyes el pasado domingo. Todos los ganadores de Rey de Reyes, cabrón. Cabrón, ¿quién más te ha hecho ese video? Nadie más te ha hecho ese video. Y te lo estoy dando yo por solo 25 pesos, ni lo que te cuesta una coca en Patreon. Ni lo que te cuesta una coca, güey. Cómpralo, págalo. No, y bueno, y si te suscribes el año completo, creo que hay como un descuento del 50%, no estoy seguro. Ustedes pensarán que no es mucho dinero. Hasta ni vale la pena esforzarse por pagar los 25 pesos, ¿sabes? Pero es que para mí es un poquito más para ir allá, ¿sabes? A ver qué a ustedes les gusta esto. Y este domingo, para no irnos más lejos, por fin llega el Patreon de hoy, satánico. El análisis, ya tengo todo lo que necesito para hacerlo. Creo que les va a gustar, creo que lo van a disfrutar y espero lo estén esperando con ansias también. Este viernes tienen Vintage Spirit de homenaje a dos leyendas, pero para este punto sigue siendo secreto. Es que no se lo he revelado ni al diseñador cuál va a ser el homenaje a dos leyendas de este año de Vintage Spirit. Entonces, atentos a esa parte. Muchas gracias por escuchar. No nos vamos todavía. Último bloque. Vamos a hablar de la noche de Amazonas. Chao. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. Qué gran noche tuvimos de Amazonas. Madre de Dios. Ya saben que hay un lapsus de tiempo entre lo último que grabé y esto. Entonces, tengo las sensaciones a flor de piel. La verdad es que me la pasé muy, muy, muy bien. Fue todo lo que esperaba. Y para mí, si les soy sincero, la mejor función del año de lo que va en el consejo. Tampoco ha habido tantas, ¿no? Tampoco ha habido tantas funciones, pero por ejemplo la de la semana pasada también estuvo muy buena, donde Ángel de Oro consiguió la cabellera de Johnny Caballero. Sin embargo, las mujeres en el consejo y las mujeres invitadas también son excelentes gladiadoras, son excelentes trabajadoras y saben dar el do de pecho en cada ocasión. Estoy casi seguro que esta es la segunda vez que voy a una función completamente femenil. La primera fue en octubre. Y la impresión que me queda es que va evolucionando constantemente. Además, no quise sacar ese dato random hoy, pero saben que creo que Persephone lleva como 4 eventos estelares de las funciones completamente femeniles. O sea, estás hablando de una mujer que era rookie hace un año todavía. Era una rookie. Y la evolución que ha tenido como trabajadora dentro del Consejo Mundial es muy similar, de hecho, a la que tuvo, por ejemplo, Stephanie Baker. O sea, muy grande. Ganó el campeonato universal. Perdió una vez ante Mercedes Moné. Y ganó en retrospectiva frente a Mercedes Moné, quien ya se sentía un poquito diferente en esta ocasión, pues
los campeonatos habían empezado a caer. La misma presentación no fue como la ocasión pasada, mucho más espectacular, a pesar de que el equipo que traía Mercedes Moné era una chulada. Y el combate no es el mejor de la noche, porque sabemos que Mercedes Moné da un poquito menos de impacto a este tipo de luchas. Y no la voy a juzgar, porque la verdad es que todos los luchadores lo hacen. O sea, entiéndanme esta parte. Cuando eres una superestrella, tú tienes un compromiso, no solamente con tu empresa, sino con el público. Entonces el público está esperando, no sé, tu gran combate en All In, en WrestleMania. Y como está esperando eso, tú tienes la obligación de llegar a ese combate. Porque así es como funciona el mundo de la lucha libre. No pasa igual con superestrellas que aún no se han establecido. Por ejemplo, Yutani. Que Yutani yo le vi tener un combatazo en la arena Coacalco. Y que de otra manera, cualquier otra estrella del consejo que hubieras llevado probablemente se hubiera hecho un poco güey. De hecho, también en Coacalco vi a Último Guerrero. Y no solamente venía de haber estado en un torneo de varios minutos en la arena Coliseo, sino que además la lucha que tuvo y por la que lo esperamos 5 horas y media dura 7 minutos. No es contradictorio, la verdad, desde mi punto de vista. Creo que tiene lógica. Porque tú tienes una obligación con cierto tipo de público y con otro cierto tipo de público tienes otra obligación. Por ejemplo, la obligación en aquel momento para Último Guerrero fue confrontarse con gente de Coacalco y después de eso tomarse fotos con todas esas personas. Y para ellos era suficiente, ¿me entiendes? La obligación de Mercedes Moné es estar lista para cuando tenga que regresar a AEW y ponerla, en todo caso, a confrontarse con la gente con la que tiene que tener una rivalidad en la empresa de Tony Khan. Son cosas diferentes, ¿ven? Y por tanto creo que son esfuerzos diferentes. Aquí tenía que venir a perder un campeonato. Aún así me parece que la primera lucha es inferior a esta segunda lucha con Perséfone. O sea, creo que sí hay un cambio de estilo. Creo que sí hay un esfuerzo mucho mejor. Y sobre todo, en esta ocasión lo que tenía que hacer Mercedes Moné era recibir, porque ella iba a perder. Y creo que en ese sentido hace ver que las cosas que ejecuta Perséfone se ven increíbles. Y creo que toda esta crítica que se le realizó de que tenía muchos títulos, creo que fue parte de algo, fue parte de un aura que se pide mucho en la lucha libre. No es que a mí me guste, pero es algo que en sí se pide. Y creo que es muy valioso cuando intentas hacer algo diferente. No sé, ya en retrospectiva, analizando el significado de este título, pensemos que lo gana en Grand Slam el año pasado. Se lo quita a Zeuxis en una lucha muy corta, porque efectivamente Zeuxis parecía estar en una lesión, entonces no podía ejecutar una lucha demasiado larga. Rápidamente Mercedes Moné le quita el título. Y de ahí, aquí en México tuvo la defensa con Perséfone. Y me parece que esta otra, o sea, 3 defensas más, no fueron las únicas que se realizaron. Y si me preguntas, este segundo ejercicio de que una mujer tuviera el campeonato mundial, una mujer foránea a Consejo Mundial tuviera el campeonato mundial, me parece mucho mejor que el primero, ¿no? El primero fue Willow Nightingale, que lo gana justo en el momento en que Stephanie Baker lo deja vacante. Lo de Stephanie Baker, digamos que fue una cosa que fue una pequeña bola de nieve que se convirtió en una avalancha. Y de hecho lo analizamos todo aquí en el podcast, que me parece increíble decir, güey, llevamos analizando desde que Stephanie Baker dejó Consejo Mundial, al menos. Entonces, desde ese momento es como una avalancha donde Stephanie Baker deja el campeonato
hacen una fatal de 4 o de 3 en una Fantástica Manía USA que creo que no salió tan bien. Y la opción ahí perenne por parte del consejo era Lluvia. Y me pareció una buena opción porque creo que Lluvia sí podría representar como campeona mundial al consejo, pero tantas cosas se dicen que bueno, uno ya no sabe. En su lugar, lo gana Willow Nightingale, que a diferencia del momento que está viviendo ahorita Willow Nightingale en AEW, para ese punto era una mid-carder baja, ¿me entiendes? O sea, estás hablando de que no era un nombre potente. Lo gana Willow Nightingale y es un sinsentido, porque Willow Nightingale lo gana en Estados Unidos y lo viene a perder a México, básicamente, sin que haya ningún otro momento donde se presente como campeona aquí en México. Allá en Estados Unidos tiene una rivalidad con Chris Statlander, donde se supone que el campeonato va a estar de por medio, pero al final el campeonato no está de por medio, aunque Statlander se ganó una oportunidad por ese campeonato. Llega al aniversario 91 para confrontarse con Zeuxis. Y de por sí ya Willow Nightingale venía haciendo un trabajo. Mira que sí se vino a presentar una vez antes como campeona. Y fue en el Grand Prix de ese año femenino. ¿Sí fue en el Grand Prix? No, fue después. Entonces, apenas había venido al aniversario. La habíamos tenido en homenaje a 2 leyendas. Como la gran oferta que nos había mandado AEW. Y en el aniversario tiene una lucha pobre, por no decir bocheada, con una Zeuxis que ese día se tenía que coronar. Una Zeuxis que estaba elegida para ser la representante de la órbita titular como campeona mundial, frente a una mujer que estaba haciendo, y aquí es donde yo les menciono lo que hace unos minutos, ¿no? Hay personas que saben dónde están y hacen el esfuerzo mínimo, mediano o mayor, dependiendo la circunstancia, ¿no? Para Mercedes Moné, quizás la función de octubre, donde no iba a perder y donde no iba a ser mucho más profundo su combate porque no iba a ganar el título, era una lucha de transición, era un showcase, era una lucha menos importante que la lucha que tuvimos recién. Entonces se le dio menos importancia, se le dio menos esfuerzo, ¿no? Willow Nightingale fue a perder un título mundial a la función más importante de la empresa más importante en México. Y por eso es que a mí me cae tan mal Willow Nightingale, porque es una mujer que pienso yo que no ubicaba dónde estaba parada. Ella, ojo, ahorita es campeona TBJs y campeona en parejas. Ella en ese momento no era nadie en el roster de AEW. Ella tenía la obligación de venir y de ofrecer la mejor lucha posible en esa ocasión. Y no lo hizo. No solamente no lo hizo, fue vaga, fue arbitraria, no vendió. Y Zeuxis gana en una lucha poco memorable, iniciando así un reinado de Zeuxis que se fue opacado desde el minuto 1 por culpa de una retadora que no supo darle importancia a cuando pierde el título. No como ayer. Ayer Persephone quedó muy arriba. El día que Willow Nightingale pierde, no generó nada de calor, haciendo que el 91 aniversario no solamente sea uno de los que son recordados con menos cariño por esa lucha entre Jericho y Místico, sino también por tener una lucha entre una mujer que va a representar a toda una división como Zeuxis y una mujer que le importa un bledo esa división. Por eso es que hago esta diferencia, ¿me entiendes? Esta diferencia y te cuento esta historia. Y después, bueno, vino el reinado de Zeuxis, desangelado por ese arranque tan pobre, mal buqueado, y que termina por terminar, mira, como ando, ¿no? De poético. Termina en un gran slam, desangelado también, como empezó. Porque había una lesión que tenía que cuidarse Zeuxis y que, obviamente, en esa circunstancia, pues, se tiene que cuidar. A pesar de que el consejo tenga la mala costumbre de que si un luchador se lesiona, le dejan el título. Veas el ejemplo reciente de
Flip Gordon, que se fue con un título, y para todos los que se quejan, ¿no? De Dominic Mysterio. Se va con un título lesionado durante meses y a nadie le importa ni nadie se acuerda. Sí, porque hay muchos títulos, pero en la medida en que el propio espectador también le dé importancia a esos títulos, el consejo se lo empieza a dar, ¿me entienden? Entonces, le quita el título Mercedes Moné y entonces sí ya Mercedes Moné tiene un reinado decente, la verdad, donde tiene defensas titulares no solamente aquí en México o showcase aquí en México, sino que además va a Estados Unidos y tiene alguna defensa contra Olimpia, tiene alguna otra defensa con otras luchadoras y aparte lo exhibe. Y viene ya por fin a perderlo aquí en marzo, a varios meses de su reinado, casi un año, y ya en un proceso narrativo en el que están quitándole los títulos de a poquito y donde no se siente como un golpe brusco hacia la carrera de Mercedes Moné, quien construyó primero esto y ya después se tiene que empezar a caer. Y si le dedico tanto tiempo a la profundización de este tema en específico es porque creo que a partir de este punto clave que ahora es Perséfone, se desglosa toda la división femenina Amazonas del Consejo Mundial. Porque si bien después tienes muchos showcase internacionales en esta misma función, que por ejemplo la gente adoró el Olympia Megan Bayne, que creo que fue una muy buena lucha, pero yo en lo personal ya había sacado todo con el Mina Shirakawa Zeuxis, que mira, yo andaba bastante frustrado con Zeuxis porque sé el talento de luchadora que es. Y digamos que había andado apagada desde ese reinado mundial. Y anoche fue, bueno, anoche para mí fue como, ¿sabes? Sacó todo eso que sabe hacer. Y para mí esa es ya mi lucha favorita de lo que va del año. In ring, ¿saben? En una arena. Ya saben que yo divido mis luchas favoritas de, no sé, transmisión televisiva y de mis luchas favoritas que viví en una arena. Y ya la de la buena de Chiracahua y Sexy creo que es una de mis favoritas. No sé bien por qué, o sea, creo que Chiracahua es una luchadora excelente. Al contrario de, por ejemplo, Megan Bayne, que no es tan armoniosa. Chiracahua sí lo es. Y, y creo que sabe muy bien hacer su trabajo, ¿no? Que es vender, vender a su contrincante. Seuxis hace un esfuerzo por verse increíble, por verse potente. Hace muchos años que no la veíamos así, precisamente por un desangelado inicio de ese campeonato mundial. Bueno, y la habíamos visto así en el campeonato universal que gana Persephone, de hecho. Entonces, sabemos que lo tiene, pero no todas las luchadoras le sacan ese extra a Seuxis. Muchas se quedan a la mitad del camino. Y Seuxis en este aspecto sabe narrar, sabe luchar, ¿no? Entonces, como sabe luchar, es alumna del satánico. Incluso yo pensaría que esta lucha sí que está homenajeando mucho al satánico. Es una lucha de llaveo y contra llaveo frente a una Chiracahua que tiene otro estilo de lucha libre y que se adapta muy bien a Seuxis. Y ese momento final, donde de hecho es Seuxis quien está intentando hacer una trampa y donde se está contando un poquito más allá, ¿no? Aquí las trampas ya no son eh, boberas de darle una patada en los huevos a tu contrincante, porque aparte pues, es femenina la lucha, entonces no tendría mucho sentido, sino que va mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, meterse con el referee, que Chiracahua te aplique una variante de su finisher, que luego te aplique una enredadera y con eso te pueda ganar, pero que no sea una victoria justa por parte de ninguna de las dos y que deje abierta la puerta a más encuentros. Yo estoy seguro que Tony Khan vio estas luchas de Olympia y Megan Bayne y de Seuxis y Chiracahua y ya está así de voy a hacer algo así, voy a meter a estas a confrontarse en un Dynamite y va a ser una luchota que la gente va a estar hablando pero ya a nivel internacional, porque pues sí sigue la progresión de que es una función que está adaptada para un público mexicano que paga esta cantidad o para un público muy de nicho que puede pagar esa cantidad.
Además tuvimos la llegada de las Yoshis a México. Mei Seira, Starlight Kid y Meiko se llamaba la otra. Perdónenme. Ahí sí saben. Quien sabe que de Stardom sé nada. Y estoy intentando nutrirme un poco de eso. Llegan. Yo creo que también hacer un buen trabajo. Quizás al estar tan desconectado del estilo Yoshi. Porque, digo, Shirakawa fue Yoshi, pero ya tiene un estilo más americano. Así como Stephanie Baker fue Amazona, pero ya tiene un estilo más americano. Entonces, quizás yo no soy el público objetivo. No sé cómo lo hayan vivido los demás que sí son el público objetivo. Más sí creo que el esfuerzo fue muy bueno. Tanto la lucha de Dark Silueta, que me pareció espléndida. O sea, todos los manos a manos estuvieron chingones en esta función. Como la lucha en parejas de las Indomables con Starlight Kid y Meisheira. Ay, cómo la debo estar cagando con los nombres, Pues creo que también es una lucha con un esfuerzo importante, con un intercambio, ¿no? Porque pasas de un gimnasio, me lo comentaba Axel, que pasas de un gimnasio, de estar luchando en un gimnasio en Japón, a una arena con 18,000 personas. Bueno, yo creo que unas 12,000 personas éramos ayer, si no es que 10. Y a generarte, pues, ese impacto, ¿no? De la cantidad de personas que te están aplaudiendo. Como es mucho más acting, mucho más telling, las luchas Yoshis y las Amazonas no hacen tanto esa ejecución. Creo que es una mezcla bien interesante. Pero fíjate que siento que no sé si las Indomables eran las mejores personas para recibir a estas chicas. Porque, por ejemplo, en la lucha de Dark Silueta, que es una mujer que tiene mucha más costumbre de trabajar con mujeres japonesas, sí funciona mucho mejor. Mucho, mucho mejor. No, con esto no estoy diciendo que la lucha de las Indomables fuera mala. De hecho, la peor lucha de la función de anoche es una lucha mediana en cualquier función del Consejo Mundial. Así te lo pongo. Entonces, no me parece una mala lucha. Pero sí siento que no hubo una conexión tan potente como si lo tuvieron Megan Bayne y Olympia, como Chirakawa y Zeuxis, como Persephone y Mercedes Monet, como Dark Silueta y su compañera, que olvido su nombre, perdónenme ahí, ya le pondré más atención a Stardom. Pero vaya, que se entienda mi punto, que creo que la conexión sí fue muy importante acá, pero justo en esta lucha lo que pasó no fue una falta de conexión. Perdón, lo que pasó fue una falta de conexión más no una falta de talento en la de los Indomables. Nos quedaría hablar, por ejemplo, del debut de Garra Negra y Keira en el Consejo Mundial. Innegable, innegable el esfuerzo que hicieron. Sanelli y la Catalina fueron grandes compañeras de baile. Grandes compañeras de baile. Llegan, ponen un pie sobre el ring y automáticamente generan, sobre todo, a ver, Garra Negra, Gatúbela, Seuxy Star, tiene esa conexión con el público sensual, una conexión que va más allá de lo técnico, porque es como la Catalina. No importa si lucha bien o mal, lo que te importa más es como su presencia, más allá de que luche bien o mal. Yo te puedo decir que a mí sí me gusta cómo lucha esta chica Garra Negra. Pero Keira, lo que hace Keira es inédito. ¿Ves cómo todo conecta? Hace unos minutos te hablaba de que viene Willow Nightingale y no genera nada en el público, a pesar de que está en un aniversario y está por darle el campeonato a una mexicana y no genera nada. Ok, te quedaste con eso, bien. Viene Keira y en minutos pone a toda la Arena México en su contra. El calor estaba aún teniendo a una Zanelli que se supone que es ruda, aún teniendo a una Catalina, aún teniendo a una bien conocida Garra Negra con otro nombre. Y la que tenía más reacción de todas era Keira. Abucheos, se metían con ella y ella... Claro, porque Keira, entre todas estas 4 mujeres, es probablemente la que más experiencia tiene. A ver,
Probablemente vas a decir, es que la Catalina estuvo en WWE y debutó en Raw. Y sí, pero creo que eso no podría compararse con la experiencia que tiene que ir no solamente trabajando en AAA, no solamente ya habiendo trabajado alguna otra vez en la Arena México, más no en el Consejo Mundial, no solamente trabajando en las independientes de 3 funciones al día, o en The Crash en Tijuana, o donde quieras. Es la experiencia de vida, la experiencia de haber pasado cosas culeras en tu vida y de tener que estarte confrontando con tu destino. Que era la mejor firma posible entre las independientes. Y estoy seguro que hace semanas lo mencioné en algún TikTok. Era la mejor firma posible entre las independientes y sucedió. Y sucedió. AAA no supo aprovechar una Keira que ahorita podría ser perfectamente la representante de las mujeres en AAA. No la supo aprovechar, güey. Y Consejo tiene todo para aprovecharla y para que Keira pueda llegar a trabajar en una AEW. Y me encantaría ver eso. Pero mientras son peras o son manzanas, Consejo tiene el dinero para empezar a hacer contrataciones de este estilo. Y hacer que mujeres de este estilo lleguen a la Arena México. O hombres también, hombres de este estilo, ¿no? Que hay muchos independientes de valor. Y hacer un cambio en una retaguardia de nada más tener cantera. A tener cantera, una cantera muy importante, una cantera muy poderosa. Y también tener gente que no se crió en tu cantera y que también puede hacer cosas maravillosas. Y creo que ambas son circunstancias bien interesantes. Si me lo preguntas a mí, por supuesto. Ya para concluir, Candela se queda cerca de ganar esos campeonatos. Bueno, no se quedó tan cerca. Esa es la realidad. Fue una lucha corta. Yo creo que de menos de 10 minutos. No los conté. A ver, tuvimos muchísimas luchas. Donde el objetivo era clave. Era una defensa más para Kira y Skadi, que tienen un chingo de defensas con estos títulos. Y a pesar de que mi aficionado interior tenía muchas ganas de que Candela ganara y no le iba a dejar de apoyar, que por cierto me olvidé de poner aquí el paliacate, lo llevé anoche, ya falta de continuidad en este podcast. A pesar de eso, creo que sí era bien importante la forma en la que se presentaban las cosas. Y si bien Candela y Metallica hacen un gran equipo, creo que aún no han sido presentadas frente al público de esa manera. Yo tenía muchas ganas de que ganara Candela, pero creo que el propio programa hacía que fuera prácticamente imposible. Sin embargo, el esfuerzo que hace en el poco tiempo que le dan para trabajar a ella y a la Metallica creo que es muy bueno. Creo que ambas dos saben esforzarse, hacer lo que saben hacer. Y Kira y Skadi, bueno, siguen reinando. Y la razón real por la que yo quería que se fueran esos títulos con Candela y Skadi, con Candela y Metallica, perdóname, no es solamente que quiera ver a mi luchadora favorita con oro, sino que siento que ese oro le iba a venir muy bien no solamente a la misma Candela y a Metallica, sino que Kira y Skadi podían ir por otras cosas. Ahorita, una vez más, una mujer ruda es la campeona mundial del consejo, la campeona máxima. ¿Vale? Las otras dos mujeres que tienen la posibilidad de retar a esa mujer, es decir, Jarochita y Lluvia, son campeonas mundiales en parejas. Muy difícil que les den el título mundial, más ahorita, ¿no? O sea, como retadoras van a estar bien, pero va a ser imposible. Entonces, tienes esta parte. Tienes la otra parte de que la otra posible es India Sioux, por ejemplo. Y no creo que vaya a pasar pronto. Y no tienes más división femenina de alto rango. Todas las demás están en la media cartelera. Está bien, no pasa nada. Pero son tantas cosas que te hacen sentir la necesidad de que Kira y Skadi ya vayan para arriba. Las que hacíamos las que nos daban la sensación a muchos de que tenían que perder los títulos. No fue así. Van a seguir reinando. Tampoco hay tantas parejas. Metallica y la Candela están apenas probándose. Tampoco hay tantas parejas para los nacionales. Esa es la otra verdad. Y creo que ahí es donde la carencia está. Porque a pesar de ser un gran roster y de saber hacer un gran trabajo en lo que implica moverse, ¿sabes? Girar. Hay circunstancias muy difíciles. O sea, piensen que
las últimas retadoras importantes, que no estoy de acuerdo con esa concepción ahorita, pero se me va a entender más fácil, las últimas retadoras importantes de los campeonatos mundiales fueron Reina Isis y Perséfone, mujeres que fueron tag team 2 meses antes de la función de aniversario y que después nunca más volvieron a trabajar en conjunto. Entonces, creo que es muy, muy importante empezar a ponerle más atención. Se nos acaba de ir, por cierto, nota, se nos acaba de ir una pareja del Consejo Mundial. Es la pareja de Olimpia y Hera. Olimpia sigue firmada con el Consejo, sigue trabajando para el Consejo. Vimos su gran showcase la noche anterior. Pero su hermana esa misma noche confirma a través de su Instagram que se retira de la lucha libre. ¿Sabes? Unas más y unos menos. Acabamos de perder una gran pareja. Una pareja que estuvo muy cerca de ser campeonas nacionales en parejas en algún momento. Entonces, véase siempre que cuando reviso algo digo es espectacular, es maravilloso, pero también intento que haya un punto crítico y es este, ¿no? Sin embargo, creo que es demasiado por hoy. Espero hayas disfrutado de este episodio del podcast. Creo que quedó un poquito largo, pero bueno, también a ustedes yo creo que les puede gustar un poquito que sea un poquito más largo el podcast. Y también yo debería ser menos redundante. Muchas gracias por escucharlo, te agradezco siempre. Te recuerdo que se vienen muchas cosas nuevas rumbo al episodio 100, estamos en el 88. Entonces estoy preparándome para eso y por eso se desactualiza un poquito. Y se va a desactualizar más incluso en algún punto. Pero el punto crítico, el análisis va a seguir para ti y creo que eso es lo más importante. Sin más, yo fui Creer Spirit. Te veo este viernes, por favor, en el Vintage Spirit de Homenaje a 2 Leyendas. Espero te guste. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.